¿Alguna otra? Sí. Ujú, ujú, ujú. Bien. Bien, nosotros no lo hemos visto todavía, pero hay circuitos, bueno, nosotros lo que vimos circuitos combinacionales, después ahora estamos viendo circuitos secuenciales y dentro de los circuitos secuenciales específicamente estamos viendo circuitos síncronos. ¿Está bien? Eh, Hay otro tipo de circuitos que son, ya están más bien asociados a la generación de relojes, que son circuitos estables y biestables y monoestables. ¿Está bien? Circuitos biestables básicamente es un reloj que oscila entre alto y bajo de una determinada frecuencia. Y los circuitos monoestables generan un pulso, también ya sea de alto a bajo y quedan en alto o de alto a bajo y quedan en bajo. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, para generar una señal de reset en el momento que la máquina comienza, uno tendría que recurrir a un circuito, por ejemplo, monoestable, que es lo que hace cuando se energiza el circuito, disponer de un pulso, un solo pulso de reloj, ¿está bien? Que lo que haga sea, por ejemplo, resetear todos los flip-flop. Que este pulso de reloj, es decir, que la salida de este circuito monoestable esté conectada a la entrada de reset de todo mi flip-flop. Entonces, cuando yo energizo el circuito, se genera un pulso, ese pulso resetea todos los flip-flop y después la máquina comienza desde ese estado reset. ¿Me explico? Básicamente lo que uno necesita es generar una señal de este tipo. Es decir, un pulsito. Entonces yo con este pulso, supongamos que este pulso lo conecto a la entrada de reset de todo mi flip-flop, forzando la salida Q a 0, entonces parto de ese estado inicial. O conecto esto a reset y set para partir de un estado, digamos, predefinido y predefinido y válido. ¿Está bien? Si uno tiene, debería conectar, por ejemplo, a todos los resets para partir de el estado 000. Es decir, estoy forzando la salida Q de todos los flip-flop al 0. ¿Está bien? Bien, ¿alguna otra duda? En introducción a la electrónica, ¿no vieron, digamos, circuitos estables y monoestables? Estables y biestables. ¿Eh? Bien. Bueno, básicamente lo que necesitan es algo así. Eh, bueno, ahora que se me ocurre, también lo podrían generar con... Bueno, sí, con un flip-flop. En vez de recurrir a circuitos analógicos. Pero bueno, igual no se preocupen que eso después cuando en el
En el tercer trabajo práctico eso lo van a tener que implementar y lo vamos a ver con mayor detalle. Digamos, cómo inicializar una máquina de estados en un estado predefinido para evitar, digamos, que arranque en algún estado random y posiblemente ese estado random sea inválido. ¿En alguna otra duda respecto del video? Exactamente, sí. Y la cantidad de bits que yo necesite para representar un estado al mismo tiempo depende de cómo yo decida o cómo yo elija codificar esos estados. En los ejemplos, los estados siempre fueron codificados utilizando binario natural. Es decir, que para un caso de 4 estados, con 2 bits me alcanza. ¿Está bien? Sin embargo, vimos también en una de las diapositivas que no necesariamente uno tiene que sí o sí utilizar binario natural, sino tranquilamente uno podría utilizar otro tipo de codificación. Y los que se mencionan ahí en las diapositivas son one hot y one cold. One cold no está mencionado, pero es, digamos, como el complemento a uno de one hot. Que en ese caso, por ejemplo, para codificar 4 estados necesitas 4 bits. Le pasé. Vas a, vas a necesitar más flip-flop porque por cada bit de tu estado se corresponde con un flip-flop. ¿Está bien? Entonces, si usas binario natural y para codificar 4 estados necesitas únicamente 2 bits, eso quiere decir que tu máquina de estados va a requerir 2 flip-flop. Pero si usas, por ejemplo, one hot, vas a necesitar 4 flip-flop, ¿está bien? Uno por cada bit con los que codificas los estados, pero sí puedes tener la ventaja de que la lógica asociada al estado siguiente y a la salida sea más sencilla. ¿Alguna otra duda? Bien, no hay más dudas respecto del video correspondiente, de la clase correspondiente a esta parte. Bueno, ¿queda clara cuáles son las diferencias entre una máquina de Moore y una máquina de Mealy? Bien. Bueno. Bueno, entonces si no hay más dudas respecto de ese tema, vamos a seguir con el tema que sigue, que son las restricciones temporales o timing sobre los flip-flop, o mejor dicho, sobre la máquina de estado en general. Timing. Bien. Nosotros hemos supuesto, digamos, en los ejemplos que vimos y siempre que hemos conversado, que bueno, primero digamos que los flip-flop son activos, digamos, por el flanco ascendente, y además hemos supuesto de que ese flanco ascendente, hemos supuesto al menos hasta el momento, que el flanco ascendente es bastante, digamos que es perfecto, bastante perfecto iba a decir, ¿no? Pero digamos, hemos supuesto que es un flanco perfecto. ¿Qué quiere decir que el flanco sea perfecto? Digamos que la duración entre el estado bajo y el estado alto del reloj, o mejor dicho, la transición entre el estado bajo y el estado alto ocurre en un tiempo prácticamente cero, es decir, despreciable. El asunto, digamos que eso no es así. Si uno hace un zoom al flanco acá y empieza a acercarse cada vez más, va a notar que en realidad hay una cierta demora entre la transición entre el estado lógico bajo y el estado lógico alto. ¿Está bien? Llamémosle un tiempo delta. A ver quién.
segundo. Franco, sí, se está grabando la clase. Sí, sí, sí. Bien. ¿Dónde estaba? Bueno, digamos, en realidad el flanco, mejor dicho, la transición entre alto y bajo, y lo mismo entre bajo y alto, digamos, tiene una cierta demora. Y en realidad todos los circuitos, las compuertas, los flip-flop, digamos, no tienen un ancho de banda infinito. Y esto quiere decir, digamos, que hay ciertas demoras, ciertos delays, ciertos retardos entre un evento y otro. Es decir, que cuando se da el flanco ascendente sobre la señal de clock de los flip-flop, la actualización desde la entrada hacia la salida no es inmediata, sino que hay cierta demora entre la actualización de entrada-salida. Lo mismo, así como hay ciertas demoras para actualizar desde entradas a salidas o actualizar ciertos valores incluso sobre la entrada-salida, puede ser desde un flip-flop, que es un elemento con memoria, o una compuerta, que es un elemento combinacional que no tiene memoria. ¿Está bien? Y además, para que la actualización desde la entrada hacia la salida se dé de forma correcta y sin errores, el valor en la entrada, es decir, el valor lógico en la entrada, ya sea alto o bajo, tiene que estar presente en la entrada durante un cierto tiempo mínimo. ¿Está bien? Como para que ese valor sea correctamente leído por la compuerta y trasladado hacia la salida con el valor correspondiente. ¿Más o menos se entiende hasta ahí? ¿Me siguen? Bien. Bueno. Entonces ahora vamos a formalizar un poquito más esto. Déjenme que abra la puerta. Es un poco de calor o mucha humedad. Bien, entonces vamos a formalizar un poquito esto y que es, en definitiva, lo que queremos, a lo que vamos a llegar es que tenemos que cumplir ciertas restricciones temporales sobre cuando uno trabaja con máquinas de estados y sobre todo cuando la frecuencia del reloj de esas máquinas de estado es alta. ¿Está bien? ¿Y a qué me refiero con alta? Bueno, digamos que esté cerca del límite del ancho de banda de operación del flip-flop. Entonces, de nuevo, cuando la aplicación, digamos, requiere de un reloj, por ejemplo, que sea bajo, y cuando decimos bajo quiere decir varios órdenes de magnitud por debajo del ancho de banda de operación de ese componente, la compuerta, del flip-flop o lo que sea, digamos, una de estas cuestiones se puede olvidar completamente. Pero cuando uno empieza a exigir en frecuencia a estos elementos, tiene que tener en cuenta ciertas consideraciones para no violar las restricciones temporales y evitar, digamos, que el circuito funcione de manera errática o directamente no funcione o que no funcione como uno espera, digamos. Entonces vamos a definir algunos términos, digamos, como para hablar en el mismo lenguaje y poder expresar después las restricciones temporales en función de estos términos. Y lo que vamos a definir primero es el tiempo de setup y el tiempo de hold o de mantenimiento del flip-flop. ¿Está bien? Y la suma de estos dos tiempos es lo que se conoce como tiempo de apertura del flip-flop. Es simplemente el tiempo de setup y el tiempo de hold o de mantenimiento. Ahora bien, ¿qué es el tiempo de setup? Bueno, el tiempo de setup es el tiempo en que la entrada al flip-flop, el valor lógico en la entrada D, es el tiempo que ese valor tiene que estar estable antes de que se dé el flanco ascendente sobre la señal de clock para que la entrada pueda ser correctamente leída. ¿Está claro? Bien. Y el tiempo de hold o de mantenimiento es el tiempo que el tiempo sobre el cual el valor lógico sobre la entrada debe mantenerse estable para que ese valor lógico sea correctamente leído. Es decir que
imaginémonos este evento, es decir, el flanco ascendente de la señal de reloj. Sobre la entrada D, la señal tiene que estar estable al menos un tiempo de setup antes del flanco ascendente y al menos un tiempo de hold después del flanco ascendente. ¿Está bien? Es decir, que si la señal sobre la entrada D del flip-flop se mantiene estable, estable quiere decir que si la entrada supuestamente, supongan que es un valor bajo, está en bajo al menos un tiempo de apertura, es decir, un tiempo de setup más un tiempo de hold, ese valor va a ser correctamente leído. Y es el valor que va a ser trasladado hacia la salida. Entonces, para que la entrada de un flip-flop sea, el valor lógico de la entrada de un flip-flop sea correctamente leído, esa señal lógica tiene que ser estable, es decir, que se mantenga en bajo o en alto, al menos un tiempo de apertura. Y el tiempo de apertura consiste en un tiempo de setup antes del clock y un tiempo de hold después del clock. Si la señal es estable durante todo ese tiempo, no va a haber ningún problema. Bien. Supongamos que la señal se mantuvo estable durante la entrada, en la entrada durante todo el tiempo de apertura y que fue correctamente leída. ¿Está bien? Pero de nuevo, la propagación de ese valor de la entrada hacia la salida no es instantáneo. Porque recuerden que cuando empezamos a ver flip-flop partimos de un latch SR, después lo fuimos modificando, le fuimos agregando cosas, pero definitivamente el flip-flop, que para nosotros ahora lo suponemos como una cajita, con una entrada D, una salida Q, el clock y posiblemente set y reset, salud aquí negada, pero recuerden que esto acá adentro está construido a partir de varias compuertas. Y al mismo tiempo, las compuertas están construidas de otros elementos, de otros componentes electrónicos, como transistores y elementos pasivos, capacitores, resistencias, bobinas, etcétera, etcétera. Incluso elementos parásitos, digamos, uno tiene componentes capacitivas e inductivas parásitas propias del material en el momento de la fabricación de estos componentes. Entonces, nosotros desde el comienzo dijimos que nos íbamos a abstraer de lo que haya adentro de una compuerta y ahora nos estamos abstrayendo de lo que hay adentro de un flip-flop, pero no nos olvidemos al mismo tiempo, digamos, que estos son elementos reales que no son perfectos y por lo tanto tienen ciertas demoras. Es decir, no tienen un ancho de banda infinito. De hecho, no hay nada en la naturaleza con ancho de banda infinito. Entonces, ¿por qué un flip-flop debería tenerlo? Bien. Bueno, entonces dijimos que... Sí, ¿alguien está hablando? Ahora te escucho bien. Sí. Ujú. Sí, sí. No necesariamente es la mitad, digamos, acá está dibujado de manera bastante simétrica, pero no necesariamente el tiempo de setup y el tiempo de hold son iguales, ¿está bien? Podría ser que el tiempo de setup sea mucho más largo, mucho más grande que el tiempo de hold, ¿está bien? Entonces no necesariamente es la mitad, por más que en el gráfico se preste a interpretar eso. Pero sí, conceptualmente es eso. El tiempo de setup es la duración o el tiempo que la señal sobre la entrada D tiene que tener un valor estable antes de que se dé el flanco de clock. ¿Está bien? Sí, son tiempos muy chiquitos.
A ver, ¿la separación en qué sentido? ¿Temporal o de amplitud? O de nivel? Temporal. La separación se da a partir del flanco de clock. El tiempo de setup es lo que yo cuento del flanco de clock hacia atrás y el tiempo de hold es lo que yo cuento a partir del flanco de clock hacia adelante. La suma de esos dos tiempos es el tiempo de apertura. Digamos, básicamente, si uno quiere hacer una analogía, imagínate que estás sacando una foto, ¿está bien? Una foto de algo en movimiento. Si vos no mantenés, digamos, si el objeto al que le querés sacar la foto se mueve muy rápido, la foto te va a salir movida. Entonces vos necesitas que haya, o que el objeto no se mueva muy rápido para poder sacarle una foto, digamos, de manera nítida y que salga bien clara. Básicamente lo que estamos diciendo es, haciendo la analogía con la cámara de fotos, es que el objeto se quede quieto al menos un tiempo de apertura para que yo le pueda sacar una foto clara. ¿Está bien? Y ese tiempo es no solo antes del clock, sino que es un tiempito antes del clock que se le llama T-setup y un tiempito después del clock que se le llama T-hold. Y la suma de esos dos tiempos es el de apertura. Bien. Bueno, dijimos, se dio el... Digamos, respecto de la entrada es lo que hablábamos recién. T-setup, T-hold, tiempo de apertura. Ahora la propagación, digamos, cuánto demora el flip-flop en actualizar el valor de su salida, porque la actualización no es inmediata. Por más que haya leído correctamente, es decir, por más que haya sacado la foto perfecto, lleva un cierto tiempo, digamos, hasta imagínense esas cámaras viejas de uno sacaba una foto y se las imprimía automáticamente. Hay cierta demora entre que uno saca la foto y se imprime la foto. A ver, ¿qué es lo que se grafica acá? Y algo ya hemos hablado al respecto, ¿se acuerdan los tiempos de contaminación y de propagación para las compuertas lógicas? Que hablamos hace bastante ya. Exactamente, el de contaminación es el tiempo más corto, ¿está bien? Y el tiempo de contaminación se mide desde el evento, que en este caso es el flanco ascendente del clock. Se empieza a medir ahí, es decir, en ese momento pongo el cronómetro, digamos, largo el cronómetro y mido o corto el cronómetro cuando la señal Q, es decir, la salida del flip-flop, empieza a cambiar. ¿Por qué decimos empieza a cambiar? Bueno, porque imagínense que la salida Q está inicialmente en bajo, la salida D está en alto y fue leída correctamente porque estuvo en alto un tiempo no menor al tiempo de apertura, entonces se leyó correctamente. A ver. Pero para que la salida pase de bajo a alto, transcurre un tiempo de contaminación, pero puede darse que de bajo pase a alto y no necesariamente quede ahí en alto. Puede ser que haya un breve periodo de tiempo donde la salida presente un comportamiento inestable. Es decir, imagínense que de bajo pase a alto, después a bajo nuevamente y recién pase a alto y quede estable. Que eso es lo que se simboliza acá. Ahí lo que les está diciendo este diagrama es, hay un periodo de tiempo donde la salida Q tiene un valor que no se sabe bien cuál es. Pues es un valor inestable. Ese valor inestable comienza a darse después de un tiempo de contaminación. Esto dura un cierto tiempo y después de un tiempo de propagación, la salida adopta finalmente un valor estable. El esquema acá está súper exagerado, digamos, este tiempo acá suele ser muy, muy, muy pequeño. Es decir, digamos, mucho menor a lo que es el tiempo de contaminación. Punto, digamos, mucho menor a lo que es el tiempo de contaminación.
Esto en realidad es muy cortito. Pero bueno, si uno dibuja los diagramas manteniendo la escala temporal, hay cosas que no se pueden dibujar o no, porque no quedan claros los esquemas, ¿no? Pero bueno, en fin, tenemos el tiempo de contaminación y el tiempo de propagación. ¿Queda claro? Bien. Bueno, esto lo mencionamos recién. Tiempo de setup es el tiempo que la señal debe estar estable a la entrada del flip-flop antes que se dé el flanco ascendente. Y el tiempo de hold o mantenimiento es el tiempo que la señal tiene que estar estable después del clock. Y esos dos, la suma de esos dos tiempos es lo que se conoce como tiempo de apertura. Bien. Ahora vamos a ver, digamos, por qué interesa analizar estas restricciones temporales y mejor dicho, cuáles son las restricciones con las que uno tiene que cumplir para que el circuito funcione correctamente. Imagínense que tenemos este esquema de acá. ¿Está bien? Tenemos dos registros o dos flip-flop, que incluso podría ser el mismo flip-flop. Y esto acá simboliza un circuito lógico combinacional. De hecho, la C y la L es de lógica combinacional. ¿Está bien? Acá adentro esto con puerta, etcétera, etcétera. Es un circuito combinacional. Bien. A ver, veámoslo acá. ¿Cuáles son las restricciones temporales que uno tiene que tener en cuenta a la hora de diseñar un circuito combinacional, secuencial, perdón, como una máquina de estado como las que hemos visto? Imagínense que tenemos la señal de reloj aplicada sobre los dos flip-flop, ¿está bien? Y que esa señal de reloj es la misma. Es decir, tenemos una sola fuente de reloj con la que alimentamos todos los flip-flop de nuestro circuito. Si el circuito tiene 20 flip-flop, usamos la misma señal de reloj para alimentar los 20 flip-flop. Y ese reloj tiene un periodo TC. ¿Está bien? E imagínense que tenemos una conexión de este tipo. Un flip-flop, la salida de ese flip-flop pasa a través de una lógica combinacional, de un circuito combinacional, y la salida de ese circuito combinacional es la entrada del próximo flip-flop. Fíjense, préstenle atención a este esquema de acá. Supongamos no, digamos, en algún momento va a ocurrir que tenemos un flanco ascendente sobre los flip-flop. Entonces tenemos flanco ascendente acá, la salida, fíjense, la salida Q1, es decir, la salida del primer flip-flop. Acá tenemos el tiempo de contaminación, el tiempo donde la señal empieza a cambiar, es decir, que tiene un valor que no es estable, hasta que pasa el tiempo de propagación y finalmente la salida Q1 tiene un valor estable. Alto o bajo, no importa, pero ya adoptó el valor correspondiente. Entonces, luego del flanco ascendente sobre el primer flip-flop, tenemos el tiempo de propagación desde hacia la salida Q. Después tenemos el tiempo de propagación, es decir, el tiempo de demora de la lógica combinacional desde la entrada hasta que la salida adopta un valor estable. Fíjense, acá está el tiempo de contaminación del circuito combinacional, el tiempo donde la salida empieza a cambiar y adopta un valor que puede no ser estable, hasta que finalmente, después del tiempo de propagación, la salida sí adopta un valor estable. ¿Está bien? Entonces tenemos el tiempo de propagación del flip-flop más el tiempo de propagación de la lógica combinacional, que fíjense que recién ahora, en este momento, la salida del circuito combinacional adopta un valor estable, y antes de que venga otro flanco ascendente sobre el flip-flop, ese valor estable tiene que permanecer en ese valor al menos un tiempo de setup para que el segundo flip-flop lo lea correctamente. ¿Me siguen hasta ahí? Bien.
Entonces, la restricción temporal que uno tiene que cumplir, eh, o mejor dicho, la relación entre el periodo del reloj y los tiempos de propagación correspondientes a el flip-flop y la lógica combinacional, ¿cuál va a ser esa relación? Que el TC tiene que ser mayor o igual que qué. Va acá. El tiempo PD ¿Los demás qué opinan? Ujú. Sí, exactamente. Digamos, básicamente es la relación entre entre el TC y estos tres tiempos acá. Es, digamos, lo que acabamos de mencionar. Digamos, es esa la relación que... Sí. Ujú. Imagínate que tu máquina de estados o tu circuito secuencial es un reloj. Digamos, vos armaste un reloj para regalarle, no sé, era el cumpleaños de alguien, armaste un reloj, querías hacer algo vos y armaste un reloj que muestra los minutos, las horas, los minutos y los segundos. ¿Está bien? Con display de 7 segmentos, flip-flop, etcétera, etcétera. Te armaste un reloj. Bien, la base de tiempo que vos uses para ese reloj va a ser, tal vez sea, digamos, la base de tiempo, me refiero, digamos, al reloj, al CLK o al reloj, digamos, que comande todo. Y ese CLK, digamos, lo vas a elegir, digamos, como el más rápido de todo el circuito. Que si tu reloj lo que muestra son horas, minutos y segundos, lo más rápido es el segundo. Entonces vas a necesitar un reloj que te genere una señal, digamos, con un TC igual a un segundo. ¿Está bien? Bien. Ahora, si vos decís, bueno, voy a chequear, porque digamos, sos re cuidadoso y muy meticuloso y decís, voy a chequear si no estoy violando las restricciones temporales. Entonces, vas a la hoja de datos del flip-flop que elegiste y te encontrás con que esto dura un picosegundo. Vas a la hoja de datos, te dice que esto dura 3 picosegundos y la hoja de datos te dice que esto dura medio picosegundo. Entonces, fíjate, estás resobrado. Estamos hablando de que los tiempos de propagación y de setup son del orden de los picosegundos y tu TC en realidad mide un segundo. ¿Está bien? Pero no tenés problema, digamos, todo lo contrario, digamos, si tu TC es muchísimo más grande que la suma de estas cosas, estás recontra sobrado y nunca vas a violar las restricciones temporales. Si sobra no hay problema. Entonces, yo te diría, respondiendo a tu pregunta original, yo creo que lo más jugado es que te pase esto. Porque no sé, metiste el reloj a la heladera o lo llevaste al medio del desierto y esos cambios de temperatura te modificaron alguno de estos tiempos y ahora esto en vez de ser medio pico segundo pasó a ser 1,5, ¿está bien? Y si esto era igual, chau, acá te fuiste. Entonces, si TC es mucho mayor que la suma de estas tres cosas, no hay ningún problema. De hecho, mejor, mejor.
Exactamente, eso te da una mayor holgura y cuanto mayor holguras tenga, mejor. ¿Está bien? ¿No? Está bien, está perfecto lo que decís. Eh, entonces, bueno, digamos, resumiendo, entonces el peor de los casos sería que se dé esto, porque cualquier variación en estos tiempos te puede complicar la vida. Ahora, si estás sobrado, si tenés una holgura considerable, no hay problema. Entonces, bueno, acá está lo que decíamos recién, y acá el libro suele despejar, fíjense, el tiempo de propagación de la lógica, esto es de la lógica secuencial, ¿está bien? ¿Por qué el libro separa o hace, eh, reescribe, mejor dicho, esta desigualdad en función del tiempo de propagación de la lógica combinacional? Porque cuando, a ver, mejor dicho, les pregunto primero, ¿se les ocurre qué es lo que, por qué motivo convendría, digamos, expresar esta desigualdad en función del tiempo de propagación de la lógica combinacional? TPD. Hmm. Que el libro acá lo que hace es primero plantea esta desigualdad y después lo que hace es repasa esto para el otro lado y dice que el tiempo de propagación de la lógica combinacional tiene que ser menor o igual que el periodo de reloj menos el tiempo de propagación del flip-flop menos el tiempo de setup del flip-flop. La desigualdad es exactamente lo mismo, lo que pasa es que se la reordena o se la escribe de manera distinta. Ahora, digamos, la pregunta es, ¿por qué se les ocurre que convendría reescribirla así a esta desigualdad? Es decir, ¿por qué conviene prestarle atención por ahí al tiempo de propagación de la lógica secuencial y no tanto, en realidad no es que no tanto, digamos, y no, puede ser que sea así, puede ser que sea así. Imaginemos que uno no tuvo muchas precauciones a la hora de diseñar esta lógica combinacional y puso un montón de compuertas y que esto que el otro y puede ser que sea lo que más tarde. ¿Está bien? Sí. Ujú, 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 ujú. Claro. El tema, digamos, que despejar así, esto no es que esta desigualdad se va a cumplir simplemente porque, digamos, TPD es algo que vos sí o sí tenés que conocer, ¿está bien? Porque imagínate que TPD sea desconocido, ¿está bien? Y TPD sea 3 segundos, estoy exagerando tremendamente, digamos, pero para que quede bien claro el ejemplo. Supongamos que TPD sea 3 segundos. Esta desigualdad no la vas a cumplir ni a palo. Porque TC va a ser, imagínate que sea incluso de un segundo, que sea el reloj de Franco, entonces TC es un segundo, y estos tiempos son muy pequeñitos. Incluso esto lo podemos aproximar a un segundo, a TC. Bien, esta desigualdad no la vas a cumplir. No es que esto te permite calcular el valor de TPD. Y el valor de TPD viene dado por el circuito combinacional lo tenés que conocer. Entonces TPD lo tenés que conocer. No es que esta desigualdad te permite calcular TPD. Esta desigualdad lo que te dice es cuáles son las restricciones o las relaciones que tu circuito tiene que cumplir para que funcione bien. ¿Está bien? Entonces, sí,
Exactamente, digamos, esa es la razón, Maximiliano, digamos. El libro reescribe esta desigualdad de esta manera. ¿Por qué? Porque TC normalmente viene dado por la aplicación. Digamos, si este TC viene dado por el reloj de Franco, TC va a ser un segundo. Y vos no podés hacer los segundos de tu reloj más largos o más chicos, porque si no tu reloj va a medir cualquier cosa. Vos necesitas que eso sea bien preciso y que eso sea de un segundo perfecto si es posible, digamos que se desvíe muy poco el segundo. Entonces, normalmente TC es un valor que uno no puede cambiar, porque si vos decís, bueno, yo lo que quiero armar es un reloj, porque quiero armar un reloj para regalarle a no sé quién, bueno, ese TC ya es un valor que te viene dado por la aplicación. TPSQ también es un valor que viene dado. Vos te vas a donde venden componentes electrónicos, te compras el flip-flop, te bajás la hoja de datos de ese flip-flop y este valor lo sacás de la hoja de datos. O sea que es un valor que también viene dado. Y el tsetup también viene dado, lo sacás de la misma hoja de datos. Con lo único que vos podés jugar más o menos es con TPD. ¿Está bien? Ahora, si tu TC es tan grande como un segundo, porque lo que estás armando es un reloj, que lo más rápido en ese reloj es el segundo, entonces, si TC es grande, por TPD ni te preocupás, porque esta relación, digamos, con un TC muy grande, esta relación la cumplís, esta desigualdad la cumplís muy fácil. Ahora en cambio, si tu TC es mucho más chico, porque no estás armando un reloj, sino que estás armando, no sé, un circuito que mida, qué sé yo, tiempos muy cortitos. Por ejemplo, qué sé yo, querés medir cuánto demora un láser en ir. Imagínate que estás armando, ¿vieron esos medidores de distancia que funcionan con láser? ¿Los ubican? Bueno, imagínate que estás armando un contador para medir, digamos, cuántos pulsos demora el láser en ir y reflejarse sobre una superficie y volver. Por supuesto, si utilizas un TC de un segundo, en un segundo, digamos, el láser dio 7 vueltas a la Tierra, si mal no recuerdo, teniendo en cuenta la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, para una aplicación de ese tipo, tu TC tiene que ser muy chiquito, para que te permita tener buena precisión en tu medidor de distancia láser. ¿Está bien? Entonces, cuando tu TC es muy chiquito, también viene dado por la aplicación. El fabricante te dirá, o vos calcularás y decís, bueno, necesito un TC de un picosegundo para tener una resolución de tantos centímetros. Entonces, tu TC viene dado. El PSQ viene dado por el flip-flop que uses y el tsetup viene dado por el flip-flop que uses. Con lo único que vos podés jugar para satisfacer esta relación es con el TPD, porque a este circuito se supone que lo estás diseñando vos. Entonces vos decís, bueno, mi lógica así combinacional, yo tengo que diseñarla de manera tal que su tiempo de propagación sea menor o igual a esto. Exactamente, exactamente. Es la única variable con la que vos podés jugar para cumplir con esa relación. Entonces por eso se suele expresar de esta manera. Eh, bueno, ¿alguna duda respecto a esto? Bueno, la otra variable de ajuste que uno podría tener es decir, bueno, che, tengo que ser cuidadoso a la hora de elegir el flip-flop. En vez de ir y comprar, qué sé yo, al boliche de componentes electrónicos un flip-flop estándar, bueno, tendré que buscar un poco más y capaz lo tenga que comprar a China o donde sea, digamos, un flip-flop con una tecnología más moderna que esto que el otro, digamos, para que estos tiempos sean chiquitos. También podría ser una variable de ajuste. Pero la principal variable de ajuste es decir, bueno, yo tengo que diseñar mi lógica combinacional
de manera tal que su tiempo de propagación sea menor o igual a un cierto valor. Bien. Sigamos un poco más. Bueno, acá están las relaciones, acá es lo que hablamos recién. Bien. Bueno, lo que acabamos de hablar recién, fíjense que son relaciones, o mejor dicho, son desigualdades que relacionan el periodo de mi reloj con los tiempos de propagación y de setup. ¿Está bien? Pero recuerden que los tiempos de propagación son los tiempos más largos que uno tiene en los componentes electrónicos. En este caso es el tiempo más largo entre que el flip-flop demora en actualizar su salida y ponerle un valor estable, y lo mismo este TPD, pero en vez del flip-flop va a hacer referencia a la lógica combinacional. Ahora, ¿qué pasará con los tiempos más cortos? Porque hemos hablado de tiempos los más cortos y más largos. Los más largos son los de propagación y los más cortos son los de contaminación. A ver, ¿qué restricciones tendrá que cumplir los tiempos más cortos, es decir, los tiempos de contaminación, en función de, o mejor dicho, haciendo un análisis similar, donde ahora va a intervenir no el T-setup, pero sí el T-hold? A ver. Sí, 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 sí. No, el T-hold, recordá, es el tiempo después del flanco ascendente que la señal tiene que estar estable sobre la entrada del flip-flop. Exacto, el T-setup es del flanco hacia atrás o hacia el pasado si vos querés, y el T-hold es del flanco hacia el futuro. Y esos dos tiempos es lo que se conoce como tiempo de apertura. ¿Bien? Bueno, porque nosotros, digamos, lo que analizamos recién fue la relación que tiene que cumplirse desde el T-setup, es decir, desde el flanco ascendente hacia el pasado. O no al pasado, digamos, sino cuánto tiempo la señal tiene que estar estable en la entrada del flip-flop antes de que haya un flanco ascendente. Ahora vamos a ver, digamos, qué relación tiene que cumplirse para el T-hold, es decir, después de que hubo un flanco ascendente, cuál es la relación que tiene que cumplirse para yo asegurarme de que la señal siga estable sobre la entrada D al menos un tiempo T-hold. Y el análisis es el mismo, digamos, vamos a usar la misma grafiquita, la misma gráfica. Esto de acá. Y lo que vamos a ver es, fíjense, de nuevo tenemos un flanco ascendente sobre el flip-flop. Tenemos el tiempo de contaminación del flip-flop, es decir, desde que se da el flanco hasta que la salida empieza a cambiar. Esto de acá, más el tiempo de contaminación de la lógica secuencial, combinacional, perdón. Corríjanme si hay intercambio las palabras combinacional y secuencial, por favor. Me pasa todo el tiempo. Entonces tenemos el tiempo de contaminación de la lógica combinacional. Y uy. Sí, es la suma de las dos, pero fíjense que esto está... Ah, perdón, esto es de 2. Bien. Claro, esto es de 2, claro. Estaba mirando mal. Esto es de 2, es decir, es esta entrada. ¿Está bien? Entonces, el flanco ascendente se dio de manera simultánea en los dos flip-flop. Entonces, de este flanco hacia atrás, perdón, hacia adelante, la señal sobre D2 tiene que estar estable, porque si no, yo lo que tenía acá no alcanzo a leerlo correctamente. ¿Se alcanza a ver eso?
Si acá tengo un flanco ascendente sobre el segundo flip-flop, ¿está bien? Que también lo tuve sobre el primer flip-flop. Imaginemos este caso. Supongamos que el tiempo de contaminación y propagación del primer flip-flop y de la lógica combinacional son cero. Es decir, son circuitos, son componentes ideales. ¿Está bien? Si son componentes, y supongamos que acá a la entrada del primer flip-flop tengo un nivel lógico alto. ¿Está bien? Entonces, a la entrada del primer flip-flop tengo un alto. Y supongamos ahora que aparece el flanco ascendente. Si estos circuitos son ideales, acá inmediatamente en la entrada de 2 estoy leyendo un alto. Aparece el alto. Porque estoy suponiendo que acá no hay demoras. Y me olvidé de mencionar algo. Imagínense que a la entrada de 2 inicialmente estaba en bajo. Entonces, cuando aparece este flanco acá y este otro acá, que aparecen los dos de manera simultánea, automáticamente este bajo se transforma en alto. Fíjense que ahí estoy violando la restricción temporal de que no se mantuvo la señal estable un tiempo t-hold. Porque cuando apareció el clock, como hemos supuesto que estos son componentes ideales, que no tienen demora, automáticamente este bajo se convierte en alto. No, esto es una situación hipotética, digamos, que estoy suponiendo para que se, digamos, trate de que quede claro, digamos, cuál es la restricción que tenemos que cumplir. Sí. No, la de abajo es todo lo contrario, digamos, la de abajo es lo que tenemos que cumplir. Ahora yo lo que estoy es analizando una situación hipotética en la que no se cumple esta restricción. ¿Está bien? Entonces, imaginamos que D2 está inicialmente en bajo y que tenemos en D1 un alto. Y supongamos además que este flip-flop es un flip-flop ideal y que esta lógica combinacional está construida a partir de compuertas ideales. Es decir, que no tienen tiempo de propagación. Entonces, se da flanco ascendente acá y acá. Esto quiere decir que cambia de estado, pero de manera automática, digamos, sin tiempo de demora. Como uno para arriba y el otro para abajo. Digamos, la entrada al segundo flip-flop, el valor en la entrada cambió inmediatamente con el flanco ascendente. ¿Por qué? Porque hemos supuesto que este elemento es ideal, que no tiene demora y lo mismo que esta lógica de acá. Entonces, si el valor en la entrada del segundo flip-flop cambia de manera inmediata, no estoy, digamos, no la estoy, y supongamos que el segundo flip-flop no es ideal, sino que es un componente real, de manera tal que el valor lógico en su entrada tiene que mantenerse al menos un tiempo t-hold. Si esto cambia de manera inmediata, no estoy cumpliendo con esta restricción. El segundo flip-flop no va a poder leer correctamente la entrada, porque el valor en la entrada no se mantiene estable al menos un tiempo t-hold. Inmediatamente con el flanco, esto de que hemos supuesto que inicialmente estaba en bajo, pasó a alto por este alto de acá. Y suponiendo, digamos, que esto no altera el valor. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Bien. Digamos,
Esto que traté de graficar acá arriba, digamos, es el caso contrario de lo que está abajo. Esto es lo de arriba en azul es el caso donde la restricción temporal se viola, no se cumple, de manera que el flip-flop, digamos, no es capaz de leer su entrada correctamente porque la entrada no se mantuvo estable durante un tiempo T-hold después del flanco ascendente. Este es ideal y este es ideal, digamos. Supuse que estas dos cosas son ideales para este contraejemplo, digamos, de lo que está acá abajo. Igual no hay problema, digamos, cualquier cosa que no quede claro, eh, preguntar, no hay ningún drama. Entonces, exactamente, exactamente. Bien, entonces la relación o mejor dicho, la restricción temporal que debemos cumplir para que el segundo flip-flop lea correctamente la entrada y actualice el valor correspondiente a la salida es que luego del flanco, los tiempos de contaminación del primer flip-flop más los tiempos de contaminación de la lógica secuencial sean mayores que el tiempo de hold del segundo flip-flop. ¿Sí o no? ¿Se entiende más o menos? Ujú. Ujú. Sí. Supongamos acá tenemos, por supuesto, los dos flip-flop alimentados con la misma señal de clock. Se da un flanco ascendente. Sí, tiene exactamente. ¿Está bien? Es eso que vos decís, voy a tratar de decirlo con otras palabras. Imagínense que sobre los dos flip-flops se da el flanco ascendente. ¿Está bien? En el momento que se da, y se da de manera simultánea en los dos flip-flops. Entonces, imagínense, acá se da el flanco ascendente, acá también, y acá empiezo a contar. Pongo el cronómetro en cero y empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, imagínense, esto es en, no sé, pico segundos. Y supongamos que el T-hold de este flip-flop sean 2 picosegundos, es decir que tengo que esperar 2 picosegundos. ¿Qué quiere decir eso? Que la señal que empieza a viajar desde acá hasta acá, hasta el otro extremo, hasta la entrada de 2, imagínense que esta señal va desplazando el valor viejo que había, el valor lógico viejo que había acá. Este desplazamiento tiene que demorarse un tiempo mayor a T-hold. Porque si este desplazamiento, este retardo es superior a T-hold, el valor acá sobre D2 todavía no cambió. Y si todavía no cambió, yo pude leer durante un tiempo T-hold un valor estable acá, de manera tal que ese segundo flip-flop lee correctamente su entrada. ¿Me explico? Vamos.
Exactamente, exactamente. Los demás, ¿queda un poquito más claro o no? Igual, pero básicamente, digamos, la restricción que necesitamos es que cuando hay un flanco ascendente, la demora, la demora mínima, digamos, porque estamos ahora hablando de los tiempos de contaminación. Los tiempos de propagación es la demora máxima, es decir, hasta que la salida se estabiliza. En cambio, el tiempo de contaminación es el tiempo donde la salida empieza a variar y puede tener valores no estables, es decir, puede oscilar entre 0 y 1. Entonces, imagínense que acá teníamos un nivel lógico alto. Se da el flanco ascendente y la salida del primer flip-flop empieza a oscilar. Y antes que estas oscilaciones lleguen a la entrada de 2, yo tengo que leer al menos un tiempo t-hold este lógico alto que tenía en D2. Una vez que lo leí, ¿está bien? Actualicé, digamos, supongamos que ya actualicé la salida de Q2. No importa que esta contaminación llegue hasta acá porque ya el segundo flip-flop leyó correctamente la entrada. ¿Se ve más o menos? Digamos, de todos modos, traten de analizar esta gráfica y hacerse un esquema mental. Por ahí es un poco confuso, digamos, porque uno tiene que imaginarse una película, la evolución de señales propagándose en el tiempo, y digamos, después del flanco ascendente, cuánto tiempo la señal acá tiene que estar fija, es decir, que lo que salió de acá no llegue todavía hasta acá. De alguna manera, digamos que esta lógica combinacional y el tiempo de propagación del primer flip-flop sean lo suficiente, el tiempo de contaminación del primer flip-flop sean lo suficientemente grandes como para que este flip-flop lea su entrada de manera estable y correcta, al menos un tiempo t-hold. El tiempo de lectura es el tiempo de apertura, es el t-setup más el t-hold. Nosotros recién analizamos, digamos, posterior al flanco ascendente, sí. Sí, sí, sí. Péguenle una revisada después, digamos, sobre todo porque estas relaciones en el parcial siempre algo entra, digamos, del análisis temporal en máquinas de estado. Entonces, obviamente no les voy a pedir que se acuerden estas desigualdades de memoria, digamos, pero si conceptualmente no se entiende, por ahí es difícil hacer los cálculos. O saber, digamos, qué calcular. Pero bueno, analicen esta imagen y si hay alguna duda, si no queda del todo claro, lo charlamos de nuevo. Sí, 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 es timing. Sí, sí, sí. Eh, bueno, acá las relaciones, esto es lo que mencionábamos recién, el tiempo de t-hold tiene que ser menor que el tiempo de contaminación del flip-flop y de la lógica combinacional. Y acá de nuevo se despeja y se deja en función del tiempo de contaminación, o mejor dicho, se hace explícito, digamos, cuál es la relación que tiene que cumplir el tiempo de contaminación de la lógica secuencial. El t-hold viene dado, lo sacamos de la hoja de datos del flip-flop, lo mismo que el tiempo de contaminación del mismo flip-flop. Entonces uno podría llegar a ajustar esta variable acá, TCD,
eh, diseñando apropiadamente este circuito de acá. Bueno, veamos un ejemplo. A ver, imagínense que tenemos este circuito de acá. Tenemos acá este banco con 4 registros y acá tenemos un banco con 2 registros. Y la lógica combinacional, es decir, este bloquecito que teníamos acá, CL, ahora en realidad son estas 3 compuertas acá. El camino más largo es exactamente, o mejor dicho, el tiempo de propagación lo tenemos que calcular a través del camino más largo, que como se imaginarán es este que parte de acá, es el camino que pasa por las 3 compuertas. Exactamente. Sí. No. Tiempo de setup y tiempo de hold son datos que lo sacás de la hoja de datos del flip-flop. ¿Está bien? Vos lo que tenés que hacer es comprobar que se verifiquen estas desigualdades que hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Veamos, ¿cuál es acá, tiempo de propagación y de contaminación son los mismos para las 3 compuertas y son estos de acá. Acá tenemos hold, setup, propagación y contaminación de los registros o flip-flop. Bien, ¿cuál es el tiempo de propagación? Sí. Cada compuerta tiene un tiempo de propagación de 35 picosegundos y dijimos que el camino más largo es aquel que pasa por las 3 compuertas, o sea que sería 35 por 3, que ¿cuánto da? 105 picosegundos. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien, el tiempo de contaminación es el tiempo más corto, es decir que tenemos que tomar los 25 y lo medimos a través del camino más corto, que es este de acá, que pasa a través de una sola compuerta. Entonces, ¿cuánto sería el tiempo de contaminación? ¿Cuánto? ¿Por qué 35? 25. Vamos con tiempo de contaminación. Entonces el tiempo de contaminación son 25 picosegundos. Bien, ¿cuáles eran las restricciones que teníamos que más? No. De setup. A ver, es esto que teníamos acá arriba. Exacto. Entonces, el tiempo de propagación sabemos que es, bueno, queda claro, ¿no? Así borro esto acá. Es propagación más propagación propagación, de la lógica combinacional, más propagación del flip-flop, más el t-setup. Borro esto para escribir directamente los números. El TPD es esto que calculamos acá, la propagación de la lógica combinacional. Son 105 picosegundos. Más el tiempo de propagación del flip-flop, que estos datos. Esto lo sacamos de la hoja de datos del flip-flop y que ya lo tenemos ahí disponible. Más el t-setup, que también es dato de la hoja de datos. Son 60.
¿Cuánto nos da esto? 215 picosegundos. O sea que la frecuencia, esto es el periodo del reloj, o sea que esto nos da una frecuencia de... ¿Cuánto es? Sí, digamos, pero tomémoslo como que es igual a 215 picosegundos. Digamos, para calcular la frecuencia uno toma el valor directo que hace de la suma. Exacto. Para calcular la frecuencia es simplemente la inversa del periodo. Que son a la menos 12. A la 9 es giga. Esto es 10 a la 12 dividido 215. Que es aproximadamente ¿cuánto? Gigahertz. Es decir, que la frecuencia del reloj con la que alimento a estos flip-flop a lo mucho puede valer 4.6 GB. ¿Está bien? Es decir, que si uso estos flip-flop para construir, por ejemplo, el reloj de Franco, donde FC vale 1 Hz, estoy súper sobrado de todos lados. Digamos, la holgura que tengo es súper grande, o sea que no me tengo que preocupar por cumplir con las restricciones temporales. Ahora supongamos que en lugar de construir ese reloj que cuenta horas, minutos y segundos, estoy construyendo un contador para un medidor de distancia láser. La frecuencia máxima con la que yo podría alimentar estos flip-flop no puede ser superior a 4.6 GHz. Porque si yo me paso esta frecuencia, voy a estar violando esta desigualdad. ¿Está bien? Que me dice que es una restricción, digamos, que me relaciona los tiempos de propagación con el t-setup de mi flip-flop. ¿Está bien? Y veamos qué pasa con la restricción respecto del hold time, es decir, el tiempo después del flanco ascendente, que es lo que estábamos charlando hace un ratito, que es esta relación de acá, que quedó un poco escondida, digamos, por mis razones. TCSQ es un dato, vale 30 picosegundos. TCD es este de acá, son 25. Y eso tiene que ser mayor que el T-hold, que son 70. 30 más 25 nos da 55 picosegundos. Que claramente no es mayor que los 70. Es decir, que estamos violando la restricción respecto al hold time. Es decir, cuando hay un flanco ascendente sobre los flip-flop, la entrada a estos flip-flop no se mantiene estable al menos un tiempo de 70 picosegundos.
Claro, esto, digamos, como decíamos hoy, esto no es una desigualdad que me permite calcular lo que no conozco, es una restricción que tengo que cumplir. Y en este caso estamos verificando que no se cumple, porque claramente 55 no es mayor que 70. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Bueno, modificamos el circuito, fíjense que es lo que les decía hoy, porque el libro suele poner despejar las desigualdades. Porque donde yo puedo meter la mano y modificar algo es sobre la lógica combinacional, que es esto de acá. En este caso, yo lo que necesito no es acelerar esa lógica, ¿está bien? Sino ahora al contrario, necesito retrasarla. Fíjense que necesito alargar los caminos, sobre todo el camino sobre el cual calculo el tiempo de contaminación, hacerlo un poquito más largo me refiero en el sentido de hacer que la propagación o el tiempo de contaminación sobre ese camino sea más largo, de manera tal que ahora el tiempo de contaminación va a ser ¿cuál? Ya no va a ser 25, el 25 correspondiente solo a esta compuerta. Ahora va a ser el 25 de este más el 25 del buffer que agregué acá. O sea que mi tiempo de contaminación ahora va a ser de 50 picosegundos en lugar de 25. Entonces, si vuelvo a calcular esto, tengo que el tiempo de contaminación del flip-flop es de 30 picosegundos, más los 50 ahora, porque logré elevar de 25 a 50 agregando este buffer, más 50, perdón. Fíjense que el camino de contaminación no es único, el camino más corto no es único, tengo dos caminos que tienen la misma longitud. Yo mencioné solo el de acá abajo, que pasa por esta compuerta, pero este de acá también pasa por una sola compuerta, o sea que tengo dos caminos que tienen que son los más cortos. ¿Está bien? Es por eso que acá se agregan dos buffers, uno acá y otro acá. ¿Queda claro? Bien, entonces ahora logré subir de 25, no, perdón. El tiempo de contaminación del flip-flop es el mismo porque mantuve los flip-flop, es decir, no los cambié por otro modelo, por otra marca, por otro lo que sea. Entonces el tiempo de contaminación sigue siendo 30. Ahora el tiempo de contaminación de mi lógica combinacional es lo que sí cambié porque era mi variable de ajuste. Ahora de 25 la llevé a 50. Que esto es 80. Ahora sí 80 es mayor que el tiempo de T-Hold, que según la hoja de datos era 70 picosegundos. Ahora sí estoy cumpliendo con esta desigualdad donde la suma de estos dos tiempos es mayor que el T-Hold. Entonces fíjense que tuve que modificar mi lógica combinacional para hacer más largos los caminos sobre los cuales calculo el tiempo de contaminación, de manera tal que el tiempo de contaminación lo pude elevar de 25 picosegundos a 50 picosegundos para poder cumplir con la restricción temporal del T-Hold. ¿Queda claro? Bueno, ¿alguna duda respecto a esto? Bueno. Bien, a ver qué sigue. Bien. Bueno, si no hay ninguna duda, vemos este último tema respecto de... este último tema en la clase de hoy. O sea, además tengo miedo que la tormenta me deje sin internet o sin luz en cualquier momento. Bien. Clock skew. Sí. Es lo que vamos a ver ahora. Lo voy a mencionar y dejamos acá por hoy. Bien.
Clock skew. Digamos, ¿qué es el clock skew? Nosotros hemos supuesto en todo momento de que el flanco ascendente en todos los flip-flops de nuestro circuito se da de manera simultánea. ¿A ver? Pero eso en realidad en la práctica no es así. Lamentablemente no es así. Porque supongamos que yo tengo el circuito que me genera el clock por acá arriba y eso viaja sobre una pista de cobre en la placa hasta acá y después supongamos que hace otro camino y viene hasta acá. ¿Está bien? Entonces, claramente este camino, el camino de clock que llega al flip-flop, al primer flip-flop, es mucho más largo que el camino del clock que va hasta el segundo flip-flop. ¿Está bien? Entonces, si los caminos no tienen la misma longitud, la señal acá viaja a una velocidad muy alta, digamos, cercana a la velocidad de la luz, digamos más baja, pero una velocidad altísima. Pero por más que la velocidad sea altísima, lo que demoro en llegar hasta acá es menos tiempo que lo que me demoro en llegar hasta el otro flip-flop, porque el camino es más largo. ¿Se ve eso? Bien, entonces, sí, para llegar el clock a un flip-flop tiene que recorrer un camino más largo, va a llegar retrasado. Es decir, el clock acá, el flanco ascendente acá, va a llegar retrasado respecto de este. Entonces, para responderte a tu pregunta, Franco, esto que se ve acá en azul es justamente, indica eso, digamos, es el retraso o adelanto respecto de los clock entre un flip-flop y el otro. Porque ahora cuando nos ponemos a mirar un poco, digamos, nos ponemos un poco más fino, hacer un análisis un poco más fino, en realidad nos damos cuenta, digamos, y empezamos a tener en cuenta cada vez más cuestiones, digamos, prácticas reales que suceden en la práctica, en la realidad. Entonces nos damos cuenta que si una señal, si la misma señal llega a dos puntos diferentes, pero un camino más largo que otro, por supuesto, sobre el camino más largo se va a demorar más. Entonces no llegan los flancos ascendentes de manera simultánea a los dos flip-flops. Uno va a llegar retardado o adelantado respecto del otro. Entonces este llegó acá al segundo flip-flop y al primer flip-flop va a llegar el mismo clock pero retardado. Hay una diferencia de tiempo, supongamos acá, de delta. Que ese delta es lo que se indica acá. Es decir, hay una diferencia de tiempo entre los flancos ascendentes que llegan a un flip-flop y al otro. Eso es lo que representa esta gráfica azul acá. Es esa diferencia de tiempo entre, o ese desfasaje de tiempo, mejor dicho, entre la señal que llega a un flip-flop y al otro. ¿Queda claro? Y eso es lo que conoce como tiempo de skew. Es la diferencia de tiempo entre la señal que llega al clock de un flip-flop y al otro. Que por supuesto a uno le gustaría que en el caso ideal esto sea igual a 0, es decir, que los dos flancos lleguen. Sí. Sí. Sí, 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 son tiempos muy chiquititos. De hecho, digamos, es un tiempo que en- sí, de hecho lo que viene a continuación es el mismo análisis que hicimos para el T-Setup y para el T-Hold, pero ahora teniendo en cuenta el T-Skew, que básicamente consiste en agregar a las relaciones que vimos anteriores, a las relaciones que vimos anteriormente, el T-Skew. Lo mismo para el T-Setup y lo mismo para el T-Hold. ¿Está bien? Bueno, ¿les parece si dejamos acá por hoy y retomamos la clase que viene con
con test queue y ya arrancamos la parte que sigue, que es la parte de metaestabilidad. Digamos, ¿qué es lo que pasa en el flip flop cuando uno no cumple con las restricciones temporales? No, por favor. Nos vemos. Chau, chau. Que anden bien. Nos vemos. Gracias igualmente.